poquito el volumen de la música. Muchas gracias por estar en el espacio Bronzini. Hoy vamos a hacer un homenaje con tema. O sea, vamos a hacer un homenaje a Alfredo Palacios con dos compañeros, por ahora de distintas fuerzas. Están trabajando en la fusión de las dos fuerzas, en la fusión de la Confederación Socialista y del Partido Socialista Auténtico. Mario Masitelli, que es el referente del Partido Socialista Auténtico, y Pancho Torremare, o Guillermo Torremare, que es de la Confederación Socialista. Decimos que además va a haber un tema porque dijimos, bueno, agarremos a Palacios, hagamos un homenaje, pero también planteemos un tema que es justamente el tema de la justicia social, que en este momento está cuestionado como si fuera una cosa arcaica, ¿no? Y es un valor, nosotros decimos un valor fundante de la nación, porque está incluido hasta en la Constitución, está incluido en el artículo 14 bis, y a partir, digamos, de una tensión que se ha generado en la sociedad, en donde todo lo que tiene que ver con el pueblo parece malo, ahora se ha llegado a estigmatizar hasta a la justicia social. Ni hablar del socialismo, que ya viene con una historia a partir de la caída del muro de depredación permanente de los medios nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Pero bueno, queríamos tomar la posta esa de la justicia social y ponerla en un lugar en donde nos obliga a tomar postura desde un lugar más activo de lo que está pasando, porque digamos es como que estamos sorprendidos con lo que está pasando, en donde hay un avance de los sectores de derecha que nosotros no esperábamos desde la radicalización que tienen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratamos el tema de la justicia social en el marco de un homenaje a Alfredo Palacios. Alfredo Palacios es un libro sobre la justicia social, o sea, no es que la justicia social se inventó ahora para hacerle cosquillas a Milei. La justicia social es algo que es constitutivo de nuestra nación, tiene que ver con los derechos que se fueron conquistando, tiene que ver con la construcción del estado de bienestar en su momento, tiene que ver con luchas en donde murió mucha gente para que nosotros podamos tener las leyes que cubrían o que cubren los derechos de los trabajadores. Así que bueno, yo no quiero seguir haciendo larga esta, porque lo importante es venir a escucharlo a ellos y después hacer algunas preguntas, si les parece, y reflexionar entre todos. Bueno, primero va a hablar mi compañero Pancho Torremare, que como le dije es de la Confederación Socialista, y después le vamos a pasar la palabra a Mario Masitelli. A los dos le agradecemos mucho estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gran gusto estar en Mar del Plata, a donde venimos desde que estábamos en la Juventud Socialista, así que hace muchos, muchos años. Lo primero es un recuerdo para la compañera Majo Sánchez, que, bueno, siempre estaba acompañando. Y lo segundo es decir qué buena idea esta de homenajear a Palacios. Nunca es suficiente un homenaje a Palacios porque no está lo suficientemente reconocido como correspondía. De modo que está muy bueno plantearlo, y está muy bueno plantearlo con esta consigna, ¿no? Con esta consigna que hoy nos interpela. Digo qué bueno lo de Palacios porque Palacios se ocupó de todos los temas importantes y sensibles que hacían al país y a la sociedad. Palacios se ocupó de la integración latinoamericana, se ocupó de la trata de personas, al punto tal que la ley reprime la trata, lleva su nombre, se ocupó de los ferrocarriles, se ocupó del petróleo, se ocupó de las Malvinas, se ocupó de la cuestión agraria, se ocupó de los pueblos desamparados del norte argentino y, por supuesto, se ocupó de estar en contra de todas las represiones
Su primera intervención en la Cámara de Diputados de la Nación en 1904 fue para interpelar a Joaquín B. González, que era el ministro del Interior de Roca, por la represión que habían sufrido los trabajadores que se pronunciaron en manifestación el 1 de mayo de ese año. Y la última intervención de Palacios fue para interpelar a Alfredo Vítolo, que era ministro del Interior del presidente Frondizi, con el mismo sentido. En este caso era por las proscripciones que estaba sufriendo el peronismo y por la movilización de los trabajadores en huelga en aquellos años. De modo que de todo se ha ocupado Palacios y por eso decimos que no está lo suficientemente reconocido por parte de la sociedad y eso justifica estos homenajes. Pero también decía que está muy bueno esto de hacerlo con esta consigna, ¿no? La justicia social como idea fundante de la nación. Y efectivamente lo es. Lo es al punto tal que la Constitución de 1853, como nos decía Andrés recién, ya plantea el tema de la justicia social y lo plantea desde el preámbulo. En el preámbulo dice que los constituyentes tenemos la intención de fomentar el bienestar general, ¿no? Ese concepto de bienestar general bien podemos tomarlo como un sinónimo de justicia social. Esta idea de bienestar general es una idea de Alberdi, que hoy reivindican quienes denostan la idea de la justicia social, lo cual los demuestra ampliamente contradictorios. Pero para la tradición socialista la idea de la justicia social es anterior a la Constitución. El propio Palacios dice que Mariano Moreno es el primer abanderado de la justicia social y dice esto porque Mariano Moreno defendía en los tiempos de la Revolución de Mayo a lo que hoy nosotros llamamos pueblos originarios. En aquel momento eran los indios expoliados de la colonia. Y el propio Palacios dice que el gran continuador de Mariano Moreno es Esteban Echeverría, al quien le reconoce esa magnífica síntesis acerca de qué es la democracia, ¿no? Echeverría en 1937 decía que la democracia era el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases. De modo que en esos antecedentes se funda la idea de la justicia social en la Argentina. Por eso está muy bien esta consigna de la justicia social como idea que nace junto con la nación. Solamente 25 años después de que se sanciona la Constitución Nacional, se hace ya una huelga en la Argentina. La primera huelga es de septiembre de 1878. Era una huelga de la Unión Tipográfica Bonaerense, y era una huelga que hizo que por un mes entero no salieran ningún diario en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento los diarios fueron a buscar tipógrafos a Montevideo, pero primó la solidaridad de clase y ningún tipógrafo de Montevideo vino a Argentina para que los diarios pudieran salir y esa huelga fue un triunfo. Fue un triunfo, se consiguieron mejores condiciones de trabajo y se consiguió que la jornada laboral, que era de 14 horas, pasara a ser de 10 horas y también se consiguió que se prohibiera el trabajo de los niños en las imprentas. De modo que ahí ya tenemos un triunfo importante de la idea de la justicia social. Y después vinieron muchas otras huelgas, la de los cigarreros, la de los albañiles, la de los carteros. Y estas huelgas cuentan los historiadores de esa época que en un 60% por lo menos fueron exitosas. Lo cual nos da la pauta de que la independencia nacional, los primeros años de la organización nacional fueron paridos por esta idea de justicia social desarrollada de la mano de estos sindicatos que en aquel momento se llamaban sociedades de resistencia, pero que poco tiempo después van a tomar cada rama de la actividad y van a ser sindicatos como los que conocemos hoy. La organización política de estas luchas
no se podría entender sin la existencia del Partido Socialista en Argentina. Pero no solo del Partido Socialista, sino también de otras organizaciones, en aquel momento anarquistas. Pero lo cierto es que estos fueron quienes fundaron la idea de la justicia social en la Argentina, que venía de la mano de los constituyentes del 53 y de los próceres de Mayo. Con la llegada de Palacios al Congreso hay evidentemente un punto de inflexión. Y en 1905, como seguramente todos y todas ustedes saben, se produce la que se reivindica como la primera ley obrera verdaderamente, que es la ley de descanso dominical. Y a partir de ahí hay una catarata de reivindicaciones obreras que alcanzan a tener valor legislativo. El tema de los accidentes del trabajo, el tema de las indemnizaciones, la protección de la madre trabajadora, un cúmulo de normas que lamentablemente, también hay que decirlo, no se aplicaban a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, sino que en general estaban focalizadas en la ciudad de Buenos Aires porque eran normas federales, no llegaban a las provincias y no siempre se aplicaban porque en muchos casos eran desconocidas y porque también, por supuesto, las élites gobernantes no fiscalizaban el cumplimiento de estas normas. Por eso llegamos a 1943, en la cual Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo del gobierno militar que había tomado el poder en ese año, empieza a generar prácticas de justicia social que eran desconocidas hasta ese momento. Uno no puede soslayar, se habla de la justicia social, de los decálogos, del decálogo del trabajador del peronismo, que en 1946 se va a convertir en un decreto ley. Ese decálogo, por primera vez en la Argentina, habla del derecho a trabajar, del derecho a una retribución justa, del derecho a la capacitación, del derecho a las condiciones dignas del trabajo, del derecho a la preservación de la salud, del derecho al bienestar, del derecho a la seguridad social, del derecho a la protección de la familia, del derecho al mejoramiento económico y del derecho a la defensa de los intereses profesionales. Esto es de la actividad sindical. Y esto es un salto cuantitativo extraordinario, y esto es lo que ha justificado ese rol histórico magnífico que tuvo el peronismo en la Argentina. Luego esos derechos fueron constitucionalizados, fueron llevados a la Constitución de 1949. Y esto también es otro salto importante, porque la Constitución Nacional está en el vértice de nuestra pirámide jurídica, y todo lo que esté ahí después no se puede volver para atrás. De modo que esto fue muy importante, y yo cuando cuento esto siempre rescato un joven diputado de 27 años en esa constituyente de 1949 llamado John William Cook, que fue quien más fuerza hizo para que los derechos sociales estuvieran en esa Constitución del 49. Cook dijo en ese momento: es indispensable dar a las bases esenciales de la legislación social el carácter de principios constitucionales, a fin de que su reglamentación no encuentre trabas. Es necesario crear los medios adecuados para dar efectividad a la protección legal. Y esto de dar efectividad es muy importante, porque cuando hablamos de derechos sociales, hay una teoría que dice: estos derechos sociales, si tenemos plata, los desarrollamos, si no tenemos plata, tienen que esperar. Eso se lo llama derechos programáticos. Necesitan de un programa para poder existir. Cook lo que está diciendo acá: esto no necesita un programa, esto tiene que cumplirse, porque son derechos, y los derechos son exigibles, y si están en la Constitución, tienen la mayor jerarquía. Entonces, esto en la Constitución de 1949 fue realmente muy importante. La justicia social no solo estaba contenida, y hablo de mitad del siglo XX, no solamente estaba contenida en nuestra legislación nacional, también empezó a estar contenida en la legislación internacional que Argentina fue adoptando. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 empieza con un preámbulo que dice que estamos ante el advenimiento de una sociedad en la cual el hombre deberá ser liberado del temor y de la miseria. Y esto también
se puede leer en clave de justicia social. Si queremos un hombre liberado del temor y de la miseria, estamos hablando de justicia social. Y esa declaración nosotros la adoptamos y forma parte de nuestra Constitución Nacional. Y después hubo muchos otros tratados con el mismo sentido. El más importante, y acá yo les pido disculpas por mi deformación, yo soy abogado y soy militante de derechos humanos, y a partir de ahí es que le damos mucha importancia a los tratados internacionales de derechos humanos, porque la verdad es que allí está todo. Si nosotros los conociéramos y exigiéramos su cumplimiento, realmente no necesitaríamos mucho más para que la justicia social sea una realidad. En 1966 las Naciones Unidas aprobó un tratado que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nosotros lo ratificamos al retomar la democracia en 1984 y que en 1994 lo incorporamos a nuestra Constitución Nacional. Y hoy tiene el mismo valor que nuestra Constitución Nacional, este pacto. ¿Qué dice este pacto? Que el derecho al trabajo debe ser reconocido bajo condiciones equitativas y satisfactorias, que todo el mundo tiene derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, que el derecho a la seguridad social debe estar en cabeza de todas las personas que trabajan, el derecho a la vida familiar, incluidas las licencias remuneradas y la protección de los niños, el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluya alimentación, vestido, vivienda y la mejora continua de las condiciones de existencia. Esto significa que cuando hablamos de justicia social hablamos de un derecho progresivo, la mejora continua. Eso es lo que las leyes que están incorporadas a nuestra Constitución nos están diciendo. El derecho a la educación, y en este sentido la verdad es que en Argentina tenemos que sacarnos el sombrero, porque en muy pocos países del mundo tenemos educación gratuita en todos los niveles de la enseñanza como tenemos en la Argentina. El derecho a la participación en la vida cultural. Y una cosa importantísima que nos dice este tratado que los gobernantes argentinos deberían aplicar, que para que estos derechos sean una realidad, deben utilizarse el máximo de los recursos presupuestarios existentes y disponibles. Esto significa que cuando tenemos que fijar prioridades, los derechos sociales están en un primer piso, están en un primer escalón. El máximo de los recursos deben utilizarse para satisfacer los derechos sociales. Este tratado después fue profundizado y mejorado por otro, que se llama Protocolo de San Salvador, que incluye otros derechos de sectores también vulnerables, las niñeces, la ancianidad. El Protocolo de San Salvador dice las personas con minusvalía, hoy lo llamamos personas con discapacidad. De modo que, insisto, todo este relato tiene que ver para que se entienda el valor de la consigna a la cual nos han convocado hoy. Efectivamente, la justicia social es un valor fundante no solamente de nuestra nación, sino también de nuestra realidad actual. Y por eso es realmente impensado que se trate a la justicia social como se la ha tratado desde la más alta magistratura del país hoy. Y de la mano de esto, y también lo dijo Andrés recién, nuestra Constitución Nacional también plantea el tema de la justicia social. Lo plantea en muchas ocasiones. Una de ellas, y la más clara, es un artículo que habla de las facultades del Congreso y dice que es necesario sancionar leyes que establezcan acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y para garantizar el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales recién yo hacía referencia. De modo que nada más claro. Y como no hay nada más claro, el Estado naturalmente está obligado a respetar y a garantizar estos derechos sociales. Y el respetar y garantizar estos derechos sociales es lo que le da legitimidad al Estado. Si no, ¿para qué existiría el Estado? Sería el Estado gendarme del siglo XVIII que sirve para tener la policía que defienda la propiedad privada y no más que eso. El deber de proveer estos estados sociales se impone a cualquier gobierno de cualquier naturaleza, de cualquier signo ideológico,
tiene el deber de garantizar los derechos sociales. Que el Estado tome en serio esto significa que también debe tomar en serio otro concepto, que es el de la escasez. En la terminología del presidente Milei, la escasez es el equivalente a su expresión de batalla, esta "no hay plata", que lamentablemente hemos visto cómo mucha gente la aplaudía. Para nosotras y nosotros que somos socialistas, la escasez es el nombre que se le da a la distribución desigual de los recursos públicos. Escasez no es otra cosa que eso. La escasez es un problema político que resulta de priorizar los intereses de los grandes sectores concentrados económicos por encima de los intereses de las mayorías populares. Escasez no es otra cosa que eso. Frente a la escasez, nuestro régimen constitucional, como les venía contando, establece que hay que priorizar la asignación de recursos a favor de los sectores que los están necesitando, que son sectores vulnerados o vulnerables. El análisis de esta cuestión obviamente está cruzado por una tensión social muy fuerte, pero tiene una premisa insoslayable, y es que toda distribución inequitativa de los recursos públicos es contraria al mandato de nuestra Constitución Nacional. Y por lo tanto hay una única acción posible, y es que el Estado tome, desarrolle políticas públicas a fin de dar cumplimiento a ese mandato constitucional que está en estas normas a las cuales yo recién aludía. Ningún agente del Estado, de ninguna jerarquía, ni de ninguna función, ni de ningún estamento puede ser neutral frente a los valores que la Constitución Nacional está consagrando. Como vemos, desde la legislación, desde los tratados internacionales de derechos humanos, como desde la Constitución, se avanzó en derrotar esta idea liberal y conservadora que sometía los derechos sociales al mercado o los limitaba como recursos por una cuestión de costo económico. Desde la legislación está claro que los derechos sociales son un fin en sí mismo. Por eso es sencillamente inaceptable que no se asuma desde el gobierno, desde cualquier gobierno, la obligación de garantizarlos de manera razonable, igualitaria, enfrentando eso que se llama escasez y que para nosotros no es otra cosa que la injusticia en la distribución de los recursos. Frente a eso, que un gobernante diga no hay plata y por lo tanto esto no se satisface, sería el equivalente a la comisión del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. El funcionario lo que tiene que hacer, y para eso el funcionario, es cumplir las normas fundantes de la nación, la Constitución Nacional, los tratados que ya están incorporados. Decir no hay plata es decir yo estoy acá para hacer nada. Junto a ello también es necesario que todas y todos nosotros como sociedad tengamos muy en claro que hay que abandonar definitivamente esta idea conservadora de la meritocracia, esta idea conservadora de que solamente por mérito propio o por el sacrificio propio podemos ser acreedores de derechos sociales. Los gobiernos deben necesariamente resolver la imposibilidad de los sectores que ya están vulnerados o de los sectores vulnerables para que puedan acceder a los bienes y servicios necesarios para tener una vida digna, porque ese es el mandato de nuestras normas fundamentales. Hoy vivimos una pesadilla que nos quiere hacer retrotraer al siglo XVIII. Una vuelta que desconoce todo lo avanzado y que plantea que todo lo que hemos avanzado es la clave de nuestros fracasos. Estamos mal por todo lo que hemos avanzado. Esto es lo que se ha votado mayoritariamente en la Argentina. En realidad es al revés, ¿no es cierto? Si estamos mal y si hemos fracasado es porque no avanzamos todo lo que tendríamos que haber avanzado. Estamos viviendo un retroceso. Estos retrocesos en la historia argentina no son raros, es más, han sido frecuentes. Y acá lo voy a traer a Palacios de nuevo porque Palacios tiene intervenciones geniales en toda su vida política. Estoy hablando de la última etapa de Palacios.
1959, gobierno del presidente Frondizi. Frondizi en 1959, presionado por los militares, lo pone a Álvaro Alzogaray de ministro de Economía y empieza una etapa liberalizadora. Frondizi empieza a traicionar a aquellos que lo habían votado, vamos a decir, desde la izquierda, y empieza la etapa de las privatizaciones. Y para fundar todo eso, trae a Argentina a, mi pronunciación es muy mala, Ludwig von Mises, que era el máximo representante de la escuela austríaca que hoy defiende el presidente Milei. Escuela austríaca en la cual hoy abreva Milei y lo dice públicamente. Von Mises era el gran referente de esa escuela junto con von Hayek y luego con Milton Friedman. Y su rol era difundir universalmente los valores de la libre empresa y el achicamiento del Estado al máximo. Eso vino a ser von Mises en 1959 en la Argentina. Y desde la política, el único que le contesta oponiéndosele es Alfredo Palacios, en una conferencia muy extensa, muy importante que dio en la Academia de Ciencias Económicas en ese momento. Y yo les voy a leer un párrafo y ustedes van a advertir por qué. Palacios dijo: me he asombrado cuando este profesor irascible, que defiende viejos conceptos y grandes consorcios, afirmó que Dickens, Joe, Wells, Émile Zola, Anatole France, entre otros, cuando rechazaban el orden social capitalista, no tenían conciencia de lo que decían. Este maestro que no sabe contener sus ímpetus, coloca entre los medios de lo que denomina política obstruccionista a la legislación laboral. Es un discípulo retardado de Adam Smith. Cualquier similitud de esto de Palacios del año 1959 con von Mises, con lo que estamos viendo hoy, es absolutamente verdadera, ¿no? Lo cierto es que hoy, más allá de toda racionalidad, Milei está gobernando con un programa que expresa el desconocimiento de la justicia social y lo expresa, a mi juicio, con tres variantes. La primera es un muy torpe hiperindividualismo desde lo cultural. Fíjense que en la legislación que ha promovido, una de las cosas la cual soslaya totalmente es todo lo que tiene que ver con la cultura. Ataca todos los institutos de teatro, de cine, de música, todo lo que nos podía contener espiritual y culturalmente como sociedad. De la mano de eso, obviamente, el más cruel neoliberalismo, no hace falta que lo contemos acá y seguramente Mario va a hablar de ello. Y el otro tema es un brutal autoritarismo político. La tenemos a diario a Patricia Bullrich montando sus shows mediáticos para ver de qué manera reprime cualquier posibilidad de protesta o de reclamo social. Y de la mano de eso la reforma al sistema electoral, donde se pretenden sistemas uninominales que si algo no garantizan es la representación de las minorías. Y tampoco la paridad de género, porque es uno por lugar. De modo que esos son los componentes del gobierno que hoy tenemos. Yo no sé si afortunadamente o no, lo amateur del elenco gubernamental se ve permanentemente y en todo momento. Pero ya digo eso, no sé si lo tenemos que contabilizar a favor o en contra. Lo que sí tenemos que contabilizar a favor es la caída del proyecto de ley ómnibus y el recorte del decreto de necesidad y urgencia sancionado en diciembre del año pasado, recorte que fue producido por disposiciones judiciales que cautelarmente, o sea, de entrada advirtieron que ese decreto era un decreto que atacaba a la Constitución Nacional y que por lo tanto no podía tener vigencia de entrada. Estas dos cosas demuestran que a Milei no le va a resultar fácil avanzar en este plan de expoliación nacional, de expropiación de derechos y de represión de la protesta. Parecería claro que las políticas
públicas que intenta Milei desarrollar supera lo que la sociedad argentina puede aguantar. Y también las formas en las cuales la está desarrollando supera lo que el sistema político aguanta. Y por eso, más allá de las oposiciones amigables, hay un punto donde las normas que está proponiendo no pasan. Y esto también hay que decirlo, todo esto sumado al dinamismo extraordinario del movimiento obrero organizado en la Argentina. Yo creo que hoy los sindicatos en la Argentina son el factor democrático más dinámico y más importante con que contamos. También, por supuesto, las expresiones políticas comprometidas y también, por supuesto, los movimientos sociales que tienen conciencia de sus derechos y no están dispuestos a que estos sean perdidos. Ahora, ojo, yo leía la editorial del sábado de Eduardo Aliberti y decía, Aliberti, todo lo que Milei ha perdido hasta ahora todavía no hay quien lo haya capitalizado. De modo que ahí es donde tenemos un gran desafío desde la política, quienes pensamos como pensamos las y los socialistas. Y ese extraordinario desafío es un desafío que tiene que ser colectivo. Allí, las y los socialistas debemos tributar nuestras fuerzas, teniendo en claro una enseñanza que nos dejó Eric Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del mundo, un inglés que en la época de Thatcher nos dijo: no abandonemos la lucha, ni siquiera en los momentos difíciles. La injusticia social debe seguir siendo denunciada y combatida. El mundo no mejorará por sí solo. Que el mundo no mejore por sí solo significa que todas y todos tenemos que aunar los esfuerzos para esa mejora, y de eso se trata la militancia política y por eso estamos acá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación. Gracias, Guillermo, muy buena exposición. Andrés, Pablo, todos los compañeros y compañeras que se acercaron, la vecina que vino con su marido y su hijo, porque nos escucharon hoy por la radio. A todos muchísimas gracias. Nosotros no es la primera vez que hacemos un homenaje a don Alfredo Palacios, pero esta es una oportunidad muy particular. En principio, el 13 de marzo próximo se van a cumplir 120 años del gran triunfo de Alfredo Palacios como diputado nacional elegido por el pueblo de La Boca. La boca ya tiene dientes, dijo un poeta argentino. Se cumplen 120 años y les decía, no podíamos dejar de homenajear quizás al hombre más relevante, con la importancia que tuvo el peronismo, ¿verdad? Pero al hombre más relevante en la historia argentina en defensa de la justicia social. Porque lo hizo desde la legislación, desde el derecho positivo, desde la academia, desde la tribuna pública, y en todos lados, a manojos llenos, planteó los principios de la justicia social. Y una particularidad, en el caso de Alfredo Palacios, fue que no creyó que el tema de la justicia social llegara con él, ¿verdad? Es más, aquí Guillermo hace dos referencias que son fundamentales. Una es Mariano Moreno. Podríamos incorporar a Manuel Belgrano y su trato con los pueblos originarios. Podríamos incorporar a San Martín, porque fíjense que nosotros, hago un pequeño siempre paréntesis, a nosotros nos trampean para engrupirnos, para confundirnos. Entonces nos dicen que la libertad
no es la fuente de prosperidad de los países libres. Mentira. El padre de la libertad en la Argentina, San Martín, dice: seamos libres aunque vivamos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Son dos conceptos distintos. La libertad es la libertad de poder definir uno mismo su destino, no de tener riqueza. Porque muchas veces la riqueza cercena la libertad. Y la cercena en dos direcciones. Una, porque exige muchas veces la explotación de una persona por otra, cercenando la libertad del explotado. Pero hay otra forma de cercenar la libertad, que se los voy a comentar porque estoy haciendo una charla libre. Remito a dos extraordinarios libros de Alfredo Palacios, uno de Víctor García Costa y otro de Juan Carlos Coral, y hay mucha bibliografía, así que tienen dónde encontrar. Incluso si van a internet, tienen dónde encontrar. Pero yo me voy a dar ciertas libertades. Le decía que cercena la libertad del explotado, pero hay una anécdota oriental, donde un maestro está educando a un discípulo y le dice, en esta cosa de la libertad y de la posesión de cosas, ¿no? Donde el discípulo quería poseer muchas cosas, el maestro le dice: bueno, acompáñame, y lo lleva a un rincón. Y dice: bueno, agarra este jarrón, le dice. Y bueno, el discípulo agarra el jarrón, ¿no? Bien. Dice: bueno, ahora acompáñame a este otro lugar. Hay otro jarrón. Bueno, agarra este jarrón. Bueno, toma con una mano el jarrón y con la otra el otro jarrón. Entonces dice: acompáñame. Bueno, ahí hay un jarrón. Agarra ese jarrón. Y dice: maestro, no puedo agarrar el jarrón. Y le dice: no lo puedes agarrar porque no sos vos el que tiene los jarrones te tienen a vos. La propiedad ha cercenado la libertad de esa persona. El poseer no solo ha cercenado la libertad del explotado, también ha cercenado la libertad del explotador. De manera que San Martín la tiene clara. Dice: seamos libres, aunque andemos en pelotas, seamos libres. Pero Palacios, y además Esteban Echeverría, que recuerda muy bien, Palacios tiene un gran volumen que es Esteban Echeverría, Albacea del pensamiento de Mayo, donde Esteban Echeverría escribe el dogma socialista y donde entonces Palacios saca por conclusión que nuestro destino es la justicia social y que el mejor hombre que interpreta el designio, el mandato genético de la Revolución de Mayo es Esteban Echeverría. Y, oh sorpresa, Esteban Echeverría le pone el dogma socialista, aunque después, lógicamente, se quiera desviar esto, e incluso el propio Milei trata de desnaturalizar a Esteban Echeverría, poniéndolo donde no está Esteban Echeverría. Esteban Echeverría lo podemos rescatar porque es nuestro, 100% nuestro. Ahora, Alfredo Palacio no se queda en estos antecedentes, que voy a incorporar alguno más. Va a los profetas, va a Amós, 1000 años antes de Cristo, va a Isaías, que recordaba por la radio, cuando Palacios relata en el libro de la Justicia Social, que Isaías dice que si el cielo no estuviera tan lejos de la tierra, los ricos buscarían apropiarse de la luz y del sol para ellos, privándoselo al resto. Fíjense la apropiación, volvemos al principio. Y esto de haberse apropiado del sol y de la luz, hubiera obligado a Dios a construir y crear otro sol para los pobres. A eso se remite Palacios. Y en Jesús no ve simplemente un mandato religioso, ve un mandato en pos de la justicia social. Y ve en Jesús algo que yo supongo que debe haber muchos autores estudiosos que lo habrán visto, pero que es que Jesús
tiene el mandato de transformarse cada uno de nosotros a sí mismo para ser mejores, más fraternos, más solidarios, más amigables con el otro. Pero no se queda ahí, también cree que hay que cambiar el mundo. Es decir, que hay que cambiar uno, pero para cambiar el mundo y que el mundo me ayude a cambiar a mí. Es decir, hay que revolucionar. Y entonces plantea que Jesús es un revolucionario social. Mira a dónde se remonta y plantea que todo aquello es la lucha por el socialismo. Y pocos años antes de aquel triunfo, como muy bien relataba Guillermo, ya había luchas sociales en la Argentina, pero no solo había luchas sociales, también se había creado nuestro partido. Según el investigador García Costa, historiador, dice que fue el 13 o el 14 de diciembre de 1892. Eso parece que es así, en 1892. Sin embargo, nosotros hemos crecido, muchos de nosotros, con la creencia de que fue un congreso fundacional de los días 28 y 29 de junio de 1896, ¿no? De 1896. Yo personalmente creo que las dos cosas son ciertas. Estaba el partido fundado, de hecho había ido en marzo de 1896 a elecciones, y en junio lo que ocurre es que ingresa al partido algunas personalidades gigantes, gigantes. Medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires, nada menos que en la carrera de medicina, y quizás el principal neurólogo de nuestro país, Juan B. Justo. José Ingenieros, Roberto J. Pairó. Entonces toma visibilidad pública el partido. Y el partido nace con el mandato de la justicia social. Y dentro del mandato de la justicia social, una de las medidas que el partido plantea en 1896 son las 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Fíjense que ya en 1890 en la Argentina se había celebrado la primer convocatoria de la Internacional Socialista al acto del 1 de mayo, que se hizo a escala mundial, pero en la Argentina hubo actos en Buenos Aires y en Rosario. Quiere decir que hay antecedentes de esta justicia social. Pero ya frente a la creación del partido y para 1898, a quien Alfredo Palacios va a respetar de manera magnífica, que es el doctor Juan B. Justo, Juan B. Justo va a definir muchas cosas, pero yo voy a tomar dos, nada más. Una es la definición de socialismo que hace Juan B. Justo. Y escúchenla porque es muy interesante. Hay muchas definiciones de socialismo, no es la única. Pero Juan B. Justo dice, el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador. Que, además, ¿no? Sigue la frase, porque primero es la lucha en defensa, pero después dice que guiado por la ciencia tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Y esto lo dice allá por 1898. Quiere decir que ya empieza a poner un horizonte donde se trata de defender al pueblo explotado, pero que este pueblo explotado no solo sea defendido, sino que además se transforme de un objeto prácticamente en que lo tiene sumido el régimen capitalista, que es, al igual que un caballo, que un buey o una vaca, es un medio de producción, a explotar, y por tanto un objeto como si fuera una herramienta. Además de eso se transforma en sujeto, dueño de su destino, crea una sociedad nueva, inteligente, basada en la propiedad común. ¿Propiedad común para qué? Para el disfrute común de la vida. Para eso es la propiedad común, para que todos disfrutemos, como una plaza pública, como una playa, como un espacio cultural abierto a todo el público, para que todos lo disfrutemos. Magnífica definición de Juan B. Justo, que Alfredo Palacios va a tomar. Y hay una segunda definición de Juan B. Justo, que es la cuestión nacional, muy criticado por otras corrientes, equivocadamente equivocado. Ya en 1898, Juan B. Justo dice, amo el país en que vivo.
y quiero que sean muchos los que tengan motivos para amarlo. Una viva simpatía me une a los que aquí trabajan y luchan, y quiero para ellos el país de los hombres fuertes, inteligentes y libres. Amo la lengua de mis padres, y quiero que sea hablada con ingenio por millones de hombres, que en ella sean escritas obras grandes y hermosas, que esas obras sean muy leídas. Me llamo argentino y quiero que este sea el nombre de un pueblo respetado por sus propósitos sanos y sus acciones eficientes. Veo que cada país todavía tiene su bandera y quiero que mientras la humanidad no tenga una, la argentina o sudamericana flamee en estas tierras. Hermosa frase. Dos cuestiones, la cuestión social y la cuestión nacional. Dos cuestiones centrales. Palacios, que viene por otro lado, porque viene por el catolicismo, viene por una formación humanista en su casa, con su padre expulsado del Uruguay, va a presentar, siendo muy jovencito, su tesis doctoral en 1900, La miseria en la Argentina. Yo les pregunto, la miseria en la Argentina, recuérdenlo, la miseria en la Argentina, 124 años después, ¿qué nombre le pondría Palacios a su tesis doctoral? Cuando tenemos 6 de cada 10 chicos hundidos en la pobreza, cuando tenemos la mitad de la población siendo pobre, cuando están hundiendo a los jubilados, cuando están precarizando el trabajo, cuando están destruyendo los ingresos del pueblo. ¿Cómo le pondría? Sino la miseria en la Argentina. Lógicamente, la universidad le rechaza la tesis. ¿Cómo va a aceptar semejante denuncia al régimen? Es extraordinaria porque muestra el vigor de un joven que era una llama y que como llama era una personalidad caliente al mismo tiempo que luz. Era una luz. Y esa luz, que va a tener una participación activa en la política siendo muy pibe, va a ser candidato a diputado nacional. Y ese 13 de marzo de 1904 se va a transformar en el primer diputado socialista de América. Primer diputado socialista de América. Honor para la eternidad. Y ejemplo para todos nosotros. Bueno, el raconto que hizo Guillermo es extraordinario. Palacios va a dedicar toda su vida a la defensa de sus ideales. Y el país lamentablemente le va a dar muchos motivos para que siga luchando por esos ideales si estuviera entre nosotros, ¿verdad? Ahora, Palacios entonces funda en la defensa de la justicia social, escribe su libro, enorme libro, y el enemigo, que nunca descansa, por eso nosotros tampoco tenemos que descansar, porque el enemigo nunca descansa. Y cuando nosotros nos vamos a descansar, el enemigo tiene una caterva de empleados muy grandes, a quienes financia, para que avancen sobre los derechos de los pueblos. ¿Por qué avanzar sobre los derechos de los pueblos? Por una cuestión de poder. Es un problema de poder. Cuando ustedes se preguntan, ¿por qué una persona querría tener más de $1 millón? Bueno, la verdad es que con $1 millón ya estaríamos, ¿no? Pero no, el tipo quiere tener 2. Sí, dice, pero si con uno te alcanzaba, bueno, querés tener 2 para asegurarte el futuro si perdés uno. ¿No? Ahora, el tipo entonces dice, bueno, con 2 millones ya está. No, el tipo quiere tener 3. Pero usted dice, esto ya es una exageración. Pero el tipo quiere tener 10. El tipo quiere tener 100. El tipo quiere tener 1000. El tipo quiere tener 10.000. El tipo quiere tener 50.000. El tipo quiere tener 100.000 millones de dólares. Y los tipos te muestran para que vos, mirá, es el hombre más rico del mundo, tiene 200.000 millones de dólares. ¿Y cuántos años podría vivir con 200.000? Y no, 15 millones de años podría vivir. Pero si nadie vive 15 millones de años, ¿para qué carajo quiere 200.000 millones de dólares? Porque es poder. Y el poder, compañeros,
no es tener plata. Lo tenemos que entender, porque si no entendemos esto, no entendemos de qué se trata la lucha en sociedad. Es tener plata y que el otro no la tenga. Porque si todos tenemos 200.000 millones de dólares, no hay poder. Nadie impone su voluntad, pero si yo lo tengo y ustedes no los tienen, les impongo todas las condiciones. Y esto es lo que quiere el capitalismo, explotar a los pueblos imponiéndole todas las condiciones. Y por eso pone a sus empleados, como el presidente que tenemos y que una porción de nuestra población respaldó, confundida. ¿Cómo no va a estar confundida? Miren todo lo que pasa en Argentina. Un empleado de estos tipos, nada más, bien pago, metían a la televisión y al programa de Fantino. Y entonces denosta toda forma de intervención del Estado, aunque él vive del Estado. ¿Por qué Urnequian? Urnequian es concesionario de los aeropuertos que son del pueblo argentino. Él los concesiona y él gana plata que le corresponde al Estado, y con esa plata le paga a sus empleados, dentro de los cuales está Javier Milei. Estamos hablando de un empleado, de un subordinado, nada más. No lo elevemos como si fuera el dueño de la pelota, porque él lo dice, es un simple divulgador, no mucho más que eso. Pero como buen payaso de circo que es, capaz de tener distintas máscaras, se ha vuelto un tipo atractivo y ha llegado a donde ha llegado. Y entonces le enseñan a denostar a la justicia social. Y hay un argumento que ha penetrado. Dice, la justicia social es lo más injusto que hay. Así, es medio paradójico, porque si es justicia, no puede ser injusto. Y en todo caso, lo justo sería la injusticia, con lo cual también sería una paradoja. ¿Cómo se explica eso? Dice, no, se explica porque se ha dicho, lo ha dicho Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho. Donde hay un derecho, hay que poner plata. Perfecto. Pero como las necesidades son infinitas y no hay recursos infinitos, entonces esto es sacarle a los héroes, que son los millonarios del mundo, los ricos del mundo, que son sacarle plata a los héroes para malgastarla en beneficios sociales. Esto se cortó, porque es una injusticia tocarle un peso a ellos. Ahora, ¿dónde está la falacia de este argumento? En que las necesidades son infinitas. Si ustedes hicieran una encuesta a todas las familias, van casa por casa y le hacen una encuesta, ¿usted con qué ingreso familiar sería feliz? Nadie le va a decir con una cantidad infinita de dinero. Uno le da 1 millón, otro le da 2 millones de pesos, 3 millones, que en dólares serían $1.000, $2.000, $3.000, $4.000. Pero nadie le va a decir infinito. Pero además, felizmente la inteligencia humana creó una categoría que son las necesidades básicas. Bueno, digamos, hay necesidades. Sí, quiero ir a París. Quiero pasar 2 meses en París. Bueno, eso es un lujo, flaco. Pará la mano. Ahora, tengo que darle de comer a mis hijos. Eso no es un lujo. Eso es una necesidad básica. Tengo que tener luz en mi casa. Eso es una necesidad básica. Tengo que tener agua. No puedo vivir sin agua. Esas son necesidades básicas. Y esas necesidades básicas reclaman recursos finitos, que la Argentina los produce. Y por tanto, la Argentina le podría dar a todos los argentinos ese piso de igualdad, como manda el himno nacional, libertad, 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 ved en el trono la noble igualdad, ¿verdad? Entonces, eso se lo podríamos garantizar absolutamente a todos. Y después, claro, el que te viene a reclamar un viaje a París, decir, mira, no hay plata para eso. Para viaje a París no hay, pero para todo lo demás sí tenemos. En esta casa, hace unos añitos atrás, presenté un libro que se llama, bueno, no importa, Socializar la herencia difusa, donde creo haber demostrado, porque nadie hasta ahora me rebatió, que todos nosotros, todos los que no están acá también, somos herederos
de cosas preexistentes a nosotros, anteriores a que nosotros hayamos nacido, muy anteriores. ¿Y esas cosas que son? Bueno, el sol. Bueno, pero nadie nos reclama por el sol. La tierra, pero se la afanaron, la tierra sí, la tierra es preexistente. Y no fue en este país no fue propiedad privada. Si uno dice, dame el título de propiedad de hace 300 años, no está. Y la tierra tiene 4.000 millones de años. Así que 300 años y no está el título de propiedad porque no está, porque se la afanaron la tierra. Bueno, pero tenemos otras herencias. El idioma, la matemática, los conocimientos científicos de la física, en fin, una enorme cantidad de herramientas heredadas de generaciones anteriores, la creación de la mesa, la creación de las sillas en las que estamos sentados, no nos pertenece ni siquiera como generación, son todas creaciones anteriores. Podemos ver sillas en fotos antiquísimas, ¿verdad? La rueda, el fuego, el teorema de Pitágoras, todo eso lo heredamos de otras generaciones anteriores, todo eso es herencia. Y toda esa herencia produce valores. No es cierto que yo vivo de mi trabajo. Todos vivimos de trabajo ajeno, pasado y presente. De hecho, yo me traje un saco rojo, que es la segunda vez en mi vida que lo usé hace 10 años. Este saco no lo hice yo. Yo supongo que si le pregunto si alguno de ustedes se hizo, seguramente por ahí alguien me dice que hizo la ropa, pero en general compramos la ropa hecha. Quiere decir que el trabajo es de otros. Pero además, todo lo que compramos está inventado con anterioridad. Quiere decir que hay una herencia que genera valor. Por eso, en cada etapa civilizatoria, tenemos más bienes y más servicios. Es lógico. La pavada que dice Milei, que se la debemos al capitalismo, es falsa. Se la debemos a la producción social de los bienes y servicios, que cada vez la hacemos con mejores tecnologías, cada vez producimos más y mejor, como es lógico, por el esfuerzo de las generaciones anteriores. El propio multimillonario Bill Gates dice, cada generación se levanta sobre los hombros de la generación pasada. Quiere decir que tenemos toda una herencia que no tiene un dueño. ¿Y qué nos toca a nosotros de esa herencia? Nada. ¿Pero existe la herencia? Claro que existe. ¿Y quién se la queda? Los ricos. Se la quedan los ricos. Le roban al pueblo lo que es una herencia de todos. Con esa herencia, nosotros podemos cubrir las necesidades básicas absolutamente de todo el mundo, de todos los habitantes del planeta Tierra. Como nos excede el planeta Tierra, planteamos de la Argentina, porque nos excede el planeta Tierra. Pero acá lo podemos hacer perfectamente y lo podemos implementar de manera inmediata, de manera tal de resolver el problema de la indigencia y la pobreza para que no haya un niño pobre, ni una mujer pobre, ni una madre soltera pobre, ni una familia pobre, nadie pobre en la Argentina, yo diría en el transcurso entre 12 y 24 meses. No hay más pobreza en la Argentina. ¿Qué significaría eso? Un salto en la justicia social. Ahora veámoslo desde otro punto de vista. No nos pongamos en el lado humanista, pongámonos en el lado de los hijos de puta, como Milei. ¿Ustedes creen que es más productivo un pueblo ignorante, desnutrido, abandonado, mal vestido, mal calzado, juntando cartones, viviendo bajo 4 chapas? ¿O un pueblo cuidado, bien nutrido, estimulado, culto, viviendo con calidad habitacional, bien vestido? ¿Quién cree que es más productivo? Entonces, muchachos, los tipos son inútiles desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de la modernidad. Por eso viven en un frasco del atraso. ¿Sí? A Milei habría que sacarlo ¿cómo se llama? De la lámpara de Aladino, habría que sacarlo, porque está el genio, porque está en una botella del pasado. Nosotros tenemos un tipo que está en una botella del pasado. Es dramático. Por eso cuando ellos nos descalifican a nosotros diciendo que nosotros seríamos los buenistas y que entonces dilapidamos el dinero en forma irresponsable, nosotros decimos, no, nosotros somos el futuro, ustedes son el pasado.
Nosotros somos el progreso, ustedes son el atraso. Nosotros somos la elevación social que planteamos desde el socialismo. Ustedes son el hundimiento social. Nosotros somos la elevación de la democracia, de la república, de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad. Ustedes son el hundimiento de la condición humana, el hundimiento de la democracia, el desprecio a la república, el desprecio a los seres humanos. Somos dos proyectos, indudablemente. De manera tal que nosotros estamos en un momento muy apropiado, ya voy cerrando, muy apropiado, y de hecho el 13 de marzo vamos a hacer un homenaje a Alfredo Palacios, probablemente en el Congreso de la Nación, ¿verdad?, para levantar la figura de don Alfredo Palacios. Porque es muy necesario de esas necesidades básicas insatisfechas, es muy necesario desde el hambre. Es increíble que en este país que producimos alimentos, el episcopado haga un documento sobre el hambre y un gobierno que dice que no le va a enviar alimentos a los comedores. Ah, vos decís, sos un reverendo hijo de puta, porque la gente que va a comer a un comedor no va a comer porque le gusta ir a comer a un comedor y no le gusta comer en la casa, va porque no tiene que comer en la casa. Y vos castigás porque querés someter al pueblo argentino. Volvemos al tema del poder. Milei tiene claro el tema del poder. Todo esto que nos está haciendo es para doblegarnos, es para doblegar nuestra voluntad. Es lo mismo que hizo la dictadura militar, pero lógicamente ya no hay espacio para el terrorismo de Estado. Entonces el tipo tiene que ver hasta dónde nos lleva. Y después nos tira unas migajas y nosotros decimos, uy, qué alivio, nos tiró unas migajas. No era tan malo el tipo. Es un hijo de puta. Esta es la única verdad. Perdonen con la palabra, pero creo que incluso soy muy delicado, muy fino al calificarlo de esta manera, porque es un mal bicho, un bicho muy jodido. Y este bicho jodido, entonces les decía, malo desde lo humano, malo desde las posibilidades de transformarse la Argentina en un país digno, como nosotros soñamos, como pensó Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, y con esto voy cerrando, me encantaría, pero supongo yo que ya los estoy aburriendo, Alfredo Palacios veía en nuestra América la verdadera América. No veía en los Estados Unidos, donde decía que había un implante prácticamente, donde esa colonización había arrasado con los pueblos originarios, tal cual los llamamos hoy, los indios, los pieles rojas, los habían liquidado, los habían anulado, porque algunos sobrevivieron, lógicamente, y muchos de los sobrevivientes los corrompieron, para que se olvidaran de su origen, para que no siguieran la lucha por su identidad. Pero él dice, acá no, acá nos hemos fundido todos, el español, el aborigen, el inmigrante, acá todas las comunidades, nosotros hemos generado una nueva raza, nosotros hemos generado una nueva convivencia, nosotros somos el porvenir de la humanidad, esta es la forma de vivir de la humanidad, mezclándonos todos, dignificando a cada uno. Este país ha logrado el milagro de que la comunidad judía y la comunidad árabe puedan convivir amigablemente en este país. En este país, virtualmente, salvo alguna pelea que tenemos ahí en la matanza entre bolivianos y paraguayos, todo el mundo convive amigablemente. Somos una raza distinta. Pero él tampoco dice que no haya que unir toda América. Hay que unir toda América, pero sobre la base de estos valores. Son estos valores. Y les voy a comentar una cosita más sobre estos valores. Él, cuando comenta el papel de los pueblos originarios en la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, plantean cómo los caciques se pusieron a disposición frente al invasor. Y él dice, ¿cómo se explica? Los porteños querían libertad de comercio, los porteños querían terminar con el monopolio español, los
en fin, querían toda una cantidad de cosas propias del comercio, etcétera, ¿no? Y los ingleses venían a manos llenas con todo eso. ¿Cómo es que la gente resistió y los echó 2 veces? 2 veces, en una gesta que habla de nuestra identidad, ¿verdad? Quiere decir que lo que no entendían los ingleses es que además de las bases materiales de existencia de los pueblos y de los intereses materiales, hay una espiritualidad que habita en los seres humanos. Hay un alma que habita en los seres humanos. Y nosotros somos un alma indómita, que no se doblega ni ante el español, con el cual teníamos conflicto, y por eso los ingleses dijeron, estos tipos se están peleando con España, vayamos que papita para el loro, pero tampoco nos íbamos a doblegar con los ingleses. Y ese alma es lo que constituyó lo mejor de la Argentina. Y ese es el alma que nos vienen a liquidar. Es el alma. Nos pueden bajar los sueldos, pueden bajar las jubilaciones, pueden tratar de robarnos tierras, como lo están haciendo, eliminando la ley de tierras, cosa que está ahí, porque nadie defiende correctamente nuestras tierras. Pero lo que no nos pueden quebrar es el alma indómita y rebelde de los argentinos que nos transformaron en un faro para América y el mundo. Por eso rescatamos a Alfredo Palacios, porque fue indómito, porque se transformó de un hombre muy joven en un hombre muy viejo y luchó todos los días de su vida por una Argentina digna, porque haya justicia social, porque no le falte el plato de comida a nadie y porque este país sea realmente lo grande que merecemos ser. Para que no nos quiten ese alma, nosotros hacemos este homenaje a don Alfredo Palacios. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas.